Excelente tarde. Quiero compartirte en esta ocasión una reflexión más acerca de la serie Miradas de Fe. Y específicamente en esta tarde quiero compartirte acerca de los milagros, pero no solamente de la obra sobrenatural o extraordinaria que el Señor hace cuando nos hemos dispuesto a creerle, cuando nos hemos dispuesto a seguirle, cuando nos hemos dispuesto a seguir siendo vasos o instrumentos de su gloria, sino la base de esta bendición, la base de este poder que no es nuestro, nunca lo será, es prestado, es conferido, es asignado, es una comisión que el Señor nos ha dado. Compartir el Evangelio, por supuesto, consolar a quienes requieren consuelo, a acercar a las personas al Señor y en este caso particular, llevar a cabo obras extraordinarias. Y quisiera compartirte la primera frase, el primer versículo que está en Hechos 19:11, y la palabra dice: todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahorita retomo este versículo. Por lo pronto, la palabra de Dios se comunicaba, la palabra de Dios se compartía, la palabra de Dios se esparcía por toda Asia, por toda la región central del mundo conocido en aquel entonces. Recordemos que Pablo era un judío y habitaba en la zona de Israel. Sin embargo, Dios lo movilizó cuando ya lo consolidó como apóstol. Y no solamente lo inquietó para compartir una palabra profunda, una palabra de vida, una palabra revelada, sino que además de la palabra y además de la sabiduría que Dios le había dado, venía aparejada con él señales y milagros. Dice la palabra: Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. En la palabra vemos algunos ejemplos de obras milagrosas, de fenómenos milagrosos. Una de ellas, te invito a que me acompañes, se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 6. Y dice la palabra en esta tarde: aconteció que estando él, el Señor Jesús, junto al lago de Genezaret, las personas se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, que lo alejara de la tierra, que le permitiera acercarse al interior del lago. Y sentándose, enseñaba desde el barco a la gente. La gente era mucha, la gente era, lo apretujaba, la gente le seguía, y entonces consideró el Señor Jesús que era mucho más conveniente, más adecuado tomar esa barca y pedirle que se fuera un poco más hacia el mar para que la gente siguiera atenta, pero que no estuviera impidiendo que otros escucharan o impidiendo que otros alcanzaran a oír el mensaje. Pero la parte que quiero enfocar en esta tarde no tiene que ver con el mecanismo, la modalidad con la cual el Señor compartió la palabra, sino lo que viene después del poderoso mensaje de la palabra. Y cuando cesó de hablar, cuando cesó de predicar o de enseñar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Humanamente no hemos logrado lo que queremos lograr. Humanamente no hemos visto la respuesta quizá a una enfermedad muy fuerte, a una enfermedad crónica, a una enfermedad terminal. No hemos visto la obra de Dios en el ministerio que tanto anhelamos, que el Señor lo prospere, que el Señor nos unja, que el Señor nos avive, que el Señor nos dé palabra profética, nos dé un corazón cada vez más tierno hacia Él, un corazón más renovado, fresco para el Señor, un corazón tierno, un corazón sensible. Y pareciera entonces que el Señor rompa nuestro corazón de piedra y lo haga sensible es un milagro. Y pareciera entonces que el que Dios responda con sanidad ante una enfermedad dura es un milagro. Y parecieran tantas circunstancias en nuestras vidas que en nuestra carne, que en nuestro esfuerzo humano, hemos emprendido grandes proyectos y nos hemos cansado. Nos hemos cansado de esforzarnos, nos hemos cansado de sembrar, nos hemos cansado de invitar a las personas a buscar a Dios, nos hemos cansado porque ya tienen años y no han creído y no han escuchado, porque ya tenemos años con ciertas debilidades espirituales y no hemos progresado, porque ya hay años de sembrar y sembrar y sembrar esfuerzo y oración y cansancio, lágrimas incluso, y no hemos visto el poder de Dios como quisiéramos verlo, en milagros, en portentos, en situaciones extraordinarias. Dice Simón, le dice el Señor:
maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado nada, nuestras redes no han capturado un solo pez, no hemos logrado lo que hemos buscado, pero dice la palabra y dice aquí Pedro, pero en tu palabra echaré la red. El primer elemento para que el milagro se efectúe es confiar en la palabra, es despojarnos de toda duda, es despojarnos de todo temor, es despojarnos de toda desconfianza y decirle al Señor, en tu palabra, en tu nombre voy a confiar. Cuando hemos sentido de parte de Dios una revelación, cuando hemos sentido de parte de Dios una palabra profética para nuestras vidas, cuando hemos confiado que Dios nos va a dar la victoria en cierto ámbito de la vida, debemos de echar la red en el nombre del Señor, debemos de confiar y emprender acción con base en las promesas de Dios, pero también en que el Señor nos ha hablado directamente y nos ha prometido algo particular a nosotros. Lo hicieron en obediencia. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, pero su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. El esfuerzo humano puede hacer muchas cosas. La voluntad humana es muy grande. La capacidad de los seres humanos, aún sin Dios, es impresionante. Sin embargo, en cuanto a situaciones relacionadas con los ministerios, en cuanto a situaciones relacionadas con la búsqueda de Dios, debemos despojarnos de toda capacidad y decirle, Señor, aquí estoy con todo lo que me has prestado, con todos los talentos, los recursos, los elementos. Tú dime qué voy a usar para tu obra, tú dime qué puedo requerir, tú dime cómo voy a despojarme de la capacidad humana y a confiar cada vez más en tu poder y en tu gracia. Pero una vez que hemos confiado y una vez que hemos llevado a cabo lo que Dios nos ha pedido que retomemos, no sé, una capacidad, un recurso ya santificado, ya transformado por la obra de Dios, la cosecha, la respuesta de Dios es increíble. Hay otro pasaje en la Biblia, en Mateo. Te quiero llevar a Mateo. Acompáñame en Mateo 14. Y en Mateo 14 nos habla de una situación interesante, muy humana si tú quieres, pero la respuesta de Dios nunca es muy humana, la respuesta de Dios nunca es muy común, es al contrario, es hermosa porque puede ser cotidiana, pero también es especial. Dice la palabra, y oyéndolo Jesús se apartó de ahí en un barco, un lugar desierto apartado, y cuando las personas lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades, y saliendo Jesús, vino un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo ha pasado, es decir, han durado todo el día con nosotros y ya es de tarde. Despide a las personas para que se vayan por las aldeas y compren algo para comer. Era una multitud, recuerden, no eran dos personas ni tres, era una multitud. Los pueblos de Medio Oriente se caracterizan por ser hospitalarios, por ser atentos, por ser amables. Sin embargo, pues era una cantidad impresionante de personas, hombres y mujeres y niños, que pues no podían ser alimentados rápidamente o sencillamente. Entonces, los discípulos le dicen al Señor Jesús, despídelos, diles que mañana retomamos, que se retiren. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. La encomienda de Dios otra vez para situaciones extraordinarias, para milagros. Y dices tú, caray, ¿cómo lo voy a hacer si aunque tuviera un recurso financiero no sería suficiente para alimentar a tantas personas? Y ellos le dijeron justamente la respuesta del ser humano, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué pueden hacer los 5 panes y los 2 peces para cientos o miles de personas? Y Jesús les dijo, tráiganmelos, tráedmelos acá. Debemos disponer nuestros recursos en Dios. ¿Qué somos tú y yo para las grandes encomiendas que Dios nos ha presentado, que Dios nos ha encargado, que Dios nos ha comisionado? Quizás somos humanos imperfectos, quizás somos personas sin mucha profundidad teológica, quizás somos personas con poco tiempo buscando al Rey. Sin embargo, dice la palabra, ¿con qué cuentas? Tráemelo. Y otra vez el Señor va a utilizar nuestros recursos, nuestros ministerios, nuestros talentos, nuestros dones para hacer su obra, para hacer estos milagros increíbles. Y mandando a las personas a sentarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. No solamente alcanzó para todos, no solamente un trozo del pan quizá o un trozo de la carne del pez, sino, dice aquí la palabra, comieron todos
y quedaron satisfechos. Impresionante la obra de Dios. Cuando Dios nos va a usar, no se fija en nuestras capacidades, que son muy pocas, no se fija en nuestros talentos o recursos, que son limitados, por supuesto, ni siquiera se fija, como bien hemos analizado en otros momentos, nuestra santidad como tal, impecable, porque ningún ser humano es impecable en la tierra, al menos. Requerimos la gracia de Dios todos los días, requerimos el don de Dios todos los días, requerimos el poder de Dios, por supuesto la fe del Rey en nuestras vidas. Pero cuando hemos entendido todo esto, llegamos al Señor. Mi Dios, aquí tengo lo poco humanamente que te puedo ofrecer. Aquí tengo mi vida, aquí tengo mi tiempo, aquí tengo mi amor imperfecto, aquí tengo mi corazón que todavía pues es un corazón con varios apegos o varios amores, no solamente hacia ti, Señor. Tú sabes que todavía no te amo como deberías ser amado, pero aquí estoy, Señor. El Rey es maravilloso y cuando disponemos nuestro corazón a servirle, toma en cuenta nuestro deseo, o toma en cuenta nuestra disposición, toma en cuenta nuestra voluntad. Dios no va a obligarnos a nada, ni a amarle, ni a servirle, ni a emprender prodigios o milagros si todavía tenemos temor, si todavía tenemos dudas, pero tampoco va a presionarnos para que lo hagamos, sino que Él nos va a llevar de la mano, como un caballero, como lo que es. Y entonces la palabra dice, comieron todos y quedaron satisfechos y recogieron lo que sobró de los pedazos. Todavía hubo multiplicación, no solamente alcanzó la provisión, sino que hubo abundancia, lo que les he comentado en otras cápsulas de reflexión bíblica. Dios no solamente nos va a dar lo suficiente, sino un poco más o un bastante más, porque Dios no es escaso, nuestro Dios no es un Dios de escasez, nuestro Dios no es un Dios de miseria, nuestro Dios no es un Dios de pobreza, nuestro Dios nos da lo suficiente y quizá, y según nuestro corazón es este quizá, un poco más, algo más o muchísimo más de lo que necesitamos, porque Él conoce nuestros corazones, los prueba y dice la palabra, Dios pesa los corazones, Dios encuentra si estamos preparados para bendiciones muy grandes de todo tipo, y en este caso ministeriales o espirituales, para hacer obras extraordinarias, para emprender grandes proyectos, para hacer milagros de sanidades, para hacer multiplicación de panes y peces, para hacer abrir un mar rojo, para miles de cosas. El Señor pesa nuestros corazones y dice, ya vas avanzando y te puedo confiar un poco más y te puedo confiar un poco más. Total, de 5 panes y de 2 peces, el Señor alimentó a multitudes. Y no solamente estas multitudes comieron una vez, sino que se saciaron, se fueron satisfechos. Y no solamente comieron con cierta holgura, no con temor de que no hubiera comida, sino con holgura. Y todavía dice el Señor nunca desperdicia, jamás, jamás. Y dice la palabra que de lo que sobró quedaron 12 canastas llenas. Sorprendente, ni siquiera desde el inicio había una canasta llena porque había muy pocos panes y muy pocos peces. Ni siquiera desde el principio había esa cantidad. Ahora había 12 canastas, 12 cestas llenas. Y te leo la cantidad de personas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, había una cantidad impresionante de personas, un estadio mediano de ahora, de la actualidad, lleno de personas pues que habían estado todo el día con Jesús y que actualmente pues requerían alimento, por supuesto. Casi para cerrar esta breve conclusión, esta breve reflexión bíblica, quisiera comentarte lo siguiente. Alguien dirá, bueno, ellos eran discípulos, ellos eran apóstoles, ellos eran grandes hombres y mujeres de Dios y por eso hacían los milagros que hicieron y por eso Dios los usó y por eso, bueno, vamos a leer lo que dice la palabra en Marcos capítulo 16, desde el versículo 15. Dice la palabra en esta versión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, en ese orden, primero es creer y luego ser bautizados. No se puede ser bautizado si antes no creemos. Este que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Actualmente, ¿cuántas personas conocen al Señor, han creído en el Señor y se han bautizado para el Señor? A estas personas, a usted y a mí que me escucha, pues el Señor nos dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y aun si bebieren cosa mortífera,
no les dañará. No dice que se expongan, sino que si aún algún veneno por alguna situación llegara a sus vidas, no les va a hacer nada. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creyeren les será concedido hacer portentos, hacer maravillas, a hacer milagros, pero quiero cerrar con la reflexión de Pablo. Dice la palabra nuevamente en Hechos 19:11. Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Y así a Dios, quien va a hacer el milagro no eres tú, no soy yo. Quien va a hacer la obra no eres tú, no soy yo. Quien tiene la capacidad ni eres tú ni soy yo. Es la gloria de Dios en nuestras vidas por su infinita misericordia, por su enorme gracia. Ahora nos utiliza, nos toma en cuenta, nos invita a colaborar en su obra. Y el Señor en nosotros, dice la palabra en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ciertamente Dios ahora ha tenido a bien, ha deseado, le ha placido que a través de ti, que a través de mí, hagamos grandes obras, hagamos grandes proyectos, emprendamos milagros, emprendamos sanidades, toquemos a los enfermos en el nombre del Señor y estos sean sanados. Oremos por una situación compleja, una situación que nos rebasa, una situación que humanamente no tenemos capacidad, y la gracia de Dios en nosotros, una vez que nos hemos dispuesto, nos dará la capacidad de lograr milagros. ¿Qué milagro hace falta en tu vida? Quizá, esto es muy cierto, el milagro de perdonar a quien te hizo tanto daño. El aborrecimiento, el odio, el rencor, es muy complicado de ser despojados de ellos. Quizá tú dices, Señor, yo te quiero amar, pero en mi corazón hay esto. Concédeme el milagro, Señor, de ser libre de toda atadura, de toda rencilla, de todo rencor, Padre. Dame ese milagro, dame esa victoria, dame esa bendición, Señor, porque por años he deseado no ser atado a la rencilla, a la amargura, al resentimiento, Padre. Dame esa victoria. O quizá en tu corazón hay una tristeza profunda y dices, Padre, humanamente no puedo, estoy medicado, estoy con psicólogo y aún así no puedo, Señor, dame el milagro sobre mis emociones. O Señor, fulanito tiene cáncer, Padre, dame la oportunidad de interceder por él y si puedo físicamente ir hasta allá y tocar su cuerpo para que ese cáncer, Señor, se vaya en el nombre de Jesús. Y así podríamos seguir dando ejemplos de milagros en la palabra, hay infinidad de ejemplos en la palabra que primeramente los llevó a cabo el Señor Jesús, que después los llevaron a cabo los discípulos, pero que ahora con esta promesa de Marcos, no importa en qué momento de la historia tú has conocido al Señor, en qué momento de la historia humana, en 2020, en 2010, en 1900, no sé cuándo conociste al Señor, pero esta promesa te alcanza. A los que creen podrán hacer esto, pero no por ellos, sino porque Dios está en ellos, dice la palabra, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. Encomienda al Señor tus proyectos para que sean los que Él desee que se hagan. Y dile, Señor, requiero un milagro en esta situación. Solo tú puedes resolverlo, pero te doy gracias porque a través de mí, Señor, que soy un vaso, que soy un instrumento, que soy un miembro pequeño, quizá un dedo meñique del pie en el cuerpo de Cristo, quizá la uña del dedo meñique del pie. Señor, cual sea mi función en el cuerpo, te agradezco, porque a través de mí, por tu infinita misericordia, pueden ejecutarse milagros. Lo creo y te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, porque soy un vaso de honra. Gracias, Padre, porque por tu infinito amor y por la salvación de Cristo en mi vida, ahora puedo serte bendición para otras personas. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente inicio de semana y que esta palabra toque tu corazón y te bendiga el resto de los días. Bendito seas.